Formación comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues es para todas las comunidades, no solamente las comunidades de alianza, no solamente las comunidades parroquiales, no solamente las comunidades de renovación, es para todas las comunidades. En este aniversario, la cena del aniversario de nuestro pastor, señor don Rafael Romo Muñoz, que seguimos felicitando y orando. Bueno, siempre oramos por él, pero ahora con un tono especial, ¿verdad? De que Dios lo bendiga en este aniversario número 50 de su ordenación sacerdotal. Y bueno, también 20 años de servicio aquí en la diócesis y luego arquidiócesis de Tijuana. Pero bueno, en esa cena estuvimos compartiendo con algunos de los señores obispos. Nos tocó sentarnos, compartir la cena con el señor obispo de Cuautitlán. Y bueno, pues de verdad fue una experiencia muy buena de enseñanza. Un hombre muy sabio, un hombre que siempre está pues de verdad predicando, y algunos puntos muy especiales. Basándose, siempre nos preguntan quiénes son ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues somos y nos llamamos discípulas de Jesús. Dice, yo también soy discípulo. Siempre nos dicen lo mismo. Claro, todos somos discípulos, ¿verdad? Pero nosotros somos y nos llamamos discípulas de Jesús, ¿verdad? Y a partir de eso, pues nos dio una cátedra porque, bueno, no estaba en su catedral, ¿verdad? Más bien una enseñanza de lo que es el discipulado. Y nos dijo muy claramente que porque nosotros decíamos que nos dedicamos a evangelizar, discipular y formar comunidades. Dice, no puede ser de otra manera. Todo aquel que evangeliza tiene que formar comunidad. Es lo que se da enseguida de evangelizar. Lo que continúa de una evangelización es hacer comunidad. Evangelizar solamente por evangelizar sin hacer comunidad no es válido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de hacer una gran evangelización por la calle, y hacer un gran programa de evangelización si no vas a hacer una comunidad? Él nos decía, lo que sigue de una evangelización es el discipulado y la comunidad. Así que, pues definitivamente todos estamos llamados a hacer comunidad. No podemos ir por la vida siendo cristianos católicos, solitos, yo y mi Dios, ¿verdad? Porque pues simplemente hasta es lógico. Si una persona va sola caminando, dice la palabra de Dios que es más difícil romper una cuerda de tres cuerdas, ¿sí? A una que solamente tiene una. Y también dice que entre dos se dan calor si está haciendo mucho frío. También dice que si uno se cae, pues otro lo va a levantar. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, no solamente formamos comunidad porque queremos, sino porque además nos conviene estar en una comunidad. Y definitivamente yo siempre lo he dicho, la protección que te da la comunidad no la puedes encontrar en otra parte. No la puedes encontrar y de verdad hemos tenido experiencias tremendas de personas que se salen de la comunidad, que se salen de X comunidad, no solamente estoy hablando de comunidades de alianza o de renovación, pero ya no tienen la protección de una comunidad y no están muy inmersos en la comunidad parroquial, que también, por supuesto, si es muy fuerte la vida de fe de la comunidad parroquial, pues ahí está una comunidad. Pero cuando se sale de esa comunidad, sobre todo cuando ya hay un compromiso, y por ejemplo en las comunidades de alianza, que ya es un compromiso muy, muy grande, no solamente es un compromiso con la comunidad, con la iglesia, sino con Dios mismo, y aún en esta comunidad de coinonía con el obispo, porque se hace una promesa de obediencia al obispo. ¿Sí? Entonces, cuando dejan la comunidad, ha habido muchas experiencias de verdad de que hasta sus matrimonios peligran. ¿Por qué?
Porque en la comunidad, al menos nosotros como discípulas de Jesús, pues estamos orando por las comunidades con las que trabajamos. Oramos por la comunidad parroquial, la comunidad coinonía y las comunidades que atendemos. Entonces ya allí nosotros al menos varias veces al día estamos orando por la comunidad. Las personas de verdad que son personas muy, muy responsables de su vida espiritual, también oran. Yo he escuchado, por supuesto, una Catita, un Teo, personas ya muy crecidas en el ámbito espiritual, también están orando por toda la comunidad. Entonces, ya ahí tenemos un cúmulo de oración, de protección que nos está dando nuestra comunidad. Sí, el Padre, por supuesto, que ora por las comunidades, la comunidad parroquial, la comunidad de coinonía. Entonces, ya allí ya tenemos una protección. Ahora sí que por conveniencia, yo sí estaría en una comunidad. Si yo no fuera discípula de Jesús, yo buscaba una comunidad, pero sí rapidísimo. Dice nuestra madre fundadora, la madre Isabel, dice, yo no me saldría de las discípulas de Jesús de puro miedo. Dicen, hombre, dice, si le echo tanta guerra al chamuco, al diablo, dicen, cuando me vea fuera de discípulas de Jesús, me acaba ya sin ninguna protección, así que yo de puro miedo no me saldría. Dice, ya de todo lo demás, pues bueno. Entonces, pues es conveniente, nos conviene estar en una comunidad. Así que tú que me estás escuchando, si no estás en esta ciudad, busca una comunidad, ¿verdad? Que donde se evangelice, una comunidad donde se trate de ir creciendo cada día, donde haya pasos muy específicos de conversión, no solamente una comunidad donde se reúnan a llevar una vida social, ¿sí? A reunirse y bueno, cenar juntos, e irse a pasear y claro, también rezar. No, una comunidad que tenga un compromiso de vida de Dios fuerte. Búscala. Hay muchas comunidades, ¿verdad? No solamente están las comunidades, están las comunidades de base, las comunidades de cine, por supuesto, las comunidades de alianza, que tienen pasos muy específicos de crecimiento, un compromiso ya más grande y el compromiso que va creciendo de una participación más fuerte en la vida de iglesia y también un compromiso más grande pues de responder a Dios, a esa conversión diaria. Sí, y están las comunidades, por ejemplo, hay comunidades parroquiales que están muy fuertes en el ámbito de crecimiento espiritual. ¿Sí? No solamente de reunión, porque hay comunidades que se reúnen pues a vender, ¿verdad? A vender chispihuispis, a vender taquitos y dicen, no, pues si hay una verdadera comunidad, pues yo lo pondría en tela de juicio si nada más se reúnen para vender o para trabajar, porque hay que evangelizarlos, hay que formarlos, hay que enseñarlos a orar, porque el día que de verdad se enojan unos con otros, pues se van, porque no tienen más que la unidad del trabajo, del servicio. Entonces hay que hacer comunidades donde de verdad se estudie la palabra, donde se lleve un camino de conversión. Entonces, por esta formación, este programa pues es para todas las comunidades, no solamente para comunidades de alianza, sino para todas las comunidades. Y bueno, para aquellos que es la primera vez que están con nosotros, pues estamos durante este tiempo viendo un poquito de apologética, ¿sí? De defensa de la fe, pero muy, muy, muy sencilla, solamente contestando algunas preguntas que nos hacen los hermanos de otras denominaciones. Y bueno, pues he tenido algunos comentarios de que pues algunos no vieron las primeras preguntas. Quizá, si ustedes quieren, a alguno le interesa, pues podemos ver la manera, porque hace pues mucho tiempo que comenzamos con ese programa, no sé, tenemos mucho. Comenzamos con preguntas básicas que nos hacen, por ejemplo, sobre todo hemos visto el porqué de dónde dice la palabra de Dios, del purgatorio, si verdaderamente Jesucristo es Dios, para aquellas denominaciones que no aceptan que Jesucristo sea Dios. De la Trinidad también estuvimos viendo porque llevamos una cruz, ¿sí? Porque la confesión, ahorita estamos viendo porque el bautismo a los niños, y otras preguntas ¿por qué las imágenes? También hemos tratado de contestar el por qué nosotros, ¿verdad?, no adoramos, ¿verdad?, sino por qué tenemos imágenes, y todo basado en la palabra de Dios, ¿sí? Porque las imágenes, porque la intercesión de los santos,
Sí, también estuvimos viendo por qué nosotros tenemos la intercesión de los santos o también veneramos a los santos o por qué la iglesia dice, pues ya proclama la iglesia que hay un nuevo santo al ser canonizado, ya después de todos los pasos, ¿verdad?, que lleva una canonización. También estuvimos un poquito dando respuesta a eso. Y cada una de muchas cosas, no ahorita no las tengo, pues por aquí las tengo apuntadas. A cada una de estas cosas hemos tratado de darle una respuesta, a veces un poquito más el pan de vida. Sí, también estuvimos viendo que eso sí nos tardamos un poquito porque el tema es fascinante, el pan de vida, porque nosotros de verdad creemos que Jesucristo está en la Eucaristía. Creemos firmemente, proclamamos firmemente que Jesucristo está en la Eucaristía. Y bueno, pues estuvimos viendo en la palabra. Claro, no solamente vemos a la palabra, sino también el catecismo de la iglesia, alguno que otro documento. También hemos visto, ¿verdad?, en el catecismo de la iglesia. Y bueno, bueno, ya dijimos del purgatorio. Las obras, ¿son importantes las obras o solamente por la fe nos vamos a salvar? También estuvimos viendo, contestando esa pregunta, ¿sí? El pan de vida, ya lo dijimos, ¿sí? La iglesia, no, esa todavía no la vemos, la iglesia verdadera, porque nosotros pensamos que es la iglesia verdadera, ¿sí? La Virgen María también, ¿verdad?, porque nosotros veneramos a la Virgen María. Vimos también un poquito sobre los dogmas marianos. Y vimos también el Santo Rosario, porque nosotros los cristianos católicos rezamos el Santo Rosario. Y ahorita precisamente estamos con el bautismo. ¿Por qué los cristianos católicos bautizamos a los niños? Y aquí estamos en este tema. Pero antes damos una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. De regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Seguimos con ustedes aquí en Koinonia Radio. Sí, estamos en la 800 AM. Y también ustedes nos pueden seguir por internet, por www.tjcatólica.com. Ahí también nos pueden seguir. Y bueno, pues ahí también estará la imagen, aunque pues solamente aquellos que nos están escuchando por radio, pues es suficiente, ¿verdad? Entonces, estamos en este programa de un poquito apologética, es decir, contestando algunas preguntas sobre por qué nosotros los cristianos católicos bautizamos a los niños. ¿Cuáles son las objeciones que ponen los hermanos de otras denominaciones? Bueno, dice así: usted no debe de bautizar a los niños pequeños porque ellos no pueden creer y arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos se basan en la palabra de Dios y tienen razón, donde dice perfectamente, por ejemplo, dice San Pedro: crean ustedes, bautícense, hagan bautizarse en el nombre de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, allí nos dice muy claramente San Pedro. También nos dice Jesucristo, cuando nos dice en el capítulo 28 de San Mateo, ¿verdad? Aquel que se bautice y crea, se salvará. Sí, entonces, en muchas citas de la palabra de Dios sí nos habla de creer. Y los hermanos de otras denominaciones pues nos dicen que por qué bautizar a un niño si ellos no pueden arrepentirse ni creer, donde es una condición básica para recibir el bautismo. Pues no es así con respecto a las personas adultas y a los niños mayores, porque estos pueden arrepentirse y creer, y por eso pues son bautizados. Debido a que la teología protestante no admite otro medio de justificación más que la fe, debe de ser descartado el bautismo como el medio normal y tradicional para recibir la gracia de Dios. Y más aún, si el candidato a recibir el bautismo es un niño. Estos fueron los pensamientos ¿de quién? Pues de Zwinglio, Juan Calvino, ¿sí? Es decir, de todos ellos que comenzaron todo esta manera de pensar, sobre todo ellos. Y bueno, pues ya de allí han seguido pues los demás, ¿verdad? Los demás, estos reformistas, que empezaron a rebautizar a la gente como símbolo externo de una salvación ya recibida por la fe. Es decir, ellos dejando a un lado el bautismo infantil,
ellos rebautizaban a la gente. Y eso es lo mismo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Todos aquellos que entran a otras denominaciones, ¿verdad? Pues lo primero que te dicen es, vamos para que te bautices, para que de verdad te bautices, seas bautizado, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice la doctrina católica, ¿sí? Y él también, la doctrina católica nos dice exactamente que los hermanos de otras denominaciones, que sin el bautismo el alma está privada de la gracia santificante y por ende de la plena comunión con Dios. Bueno, esto no dicen otras denominaciones, pero sí dice que no, el alma no puede salvarse sin el bautismo, exactamente como nos lo dice el Evangelio, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice la Iglesia Católica. En el Concilio de Cartago del año 418 declaraba el concilio: quien quiera que niegue que los niños recién nacidos del seno de sus madres no han de ser bautizados, o dice que efectivamente son bautizados para remisión de los pecados, pero que de Adán nada traen del pecado original, que haya de expiarse por el lavatorio de la regeneración, de donde consiguientemente se sigue que en ellos la fórmula del bautismo para la remisión de los pecados ha de entenderse no verdadera sino falsa, que sea anatema. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que crea, ¿verdad? Para empezar, que el niño no tiene pecado, como dicen los hermanos protestantes o de otras denominaciones, más perfectamente dicho, es decir, el niño ciertamente no tiene pecados por él mismo, porque todavía no tiene la conciencia de pecado y además no puede pecar. Pero nosotros creemos que ese pecado de Adán y Eva, ese primer pecado de desobediencia, nosotros lo llevamos como aquel pudiéramos decir, inyección, o pudiéramos decir a lo mejor algo que nosotros llevamos en nuestra vida, que es el pecado original y que es real. ¿Y que es real? ¿Por qué? Porque simplemente aún, ya lo habíamos dicho en otro programa, si tú dejas a un niño que crezca y aún que no tenga ninguna, pues no socialice con ningún adulto, en el fondo del niño empieza a nacer algo que allí ves que hay en su interior lo que es el egoísmo, lo que es la soberbia, lo que es el enojo, la desobediencia y muchas otras cosas que dices, ¿de dónde vino? Si los papás trataron de solamente educarlo en el bien, bueno, pues en nosotros también está, dice muy claramente la palabra de Dios, por un hombre nos vino el pecado, que es decir, por Adán y Eva. Y también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos pecamos, ¿verdad? Lo dice San Pablo. Y bueno, pues también el Salmo 51 dice porque pecado me concibió mi madre. Y así muchas de las otras citas bíblicas, pero es entendible que nosotros traemos como una herencia ese pecado original. Si nosotros heredamos de nuestros padres, no sé, por medio de los genes, nuestro rostro, el color de los ojos, nuestra manera de hablar, nuestra estatura, nuestra complexión, todo, en muchas ocasiones heredamos tanto de nuestros padres o de nuestros abuelos, como no heredar también, tristemente, esa inyección, pudiéramos decir, letal del pecado original. Entonces, en la Iglesia Católica, dice aquí, el Concilio de Cartago lo decía muy claramente, aquel que no crea que hay un pecado en el niño, ¿sí? O que no crea que el bautismo es para la remisión de los pecados, ¿sí? Es decir, sea anatema, porque es real. Lo primero que hace el bautismo es quitarnos el pecado original, ¿sí? La verdad ha quedado clara por nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:5. En verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo sabemos, lo entendemos y lo declaramos. Y eso también los hermanos de otras denominaciones lo creen, ¿sí? Bueno, entonces también los apóstoles nos decían muy claramente en Hechos 22:16, bautízate, ¿sí? Y arrepiéntete de tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Es muy conveniente, pues, la gracia del carácter del sacramento del bautismo de los infantes
se produce, aquí hay algo bien especial, ex opere operato, es decir, el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino el poder de Dios. Y aquí comenzamos ya la doctrina de la Iglesia Católica. No recibe el hombre, no recibe el niño, ¿sí?, la gracia, no lo recibe, ¿sí?, sino por el poder de Dios. Y vamos a ver más adelante que también por la fe. Claro, tiene que estar la fe. Pero en ese punto, el niño no tiene fe todavía. Entonces, ¿de dónde viene la fe que es absolutamente necesaria en el bautismo? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Claro, ¿verdad? Del ministro. En este aspecto, háblese del ministro, que por ejemplo, el sacerdote o el diácono, pero también recordemos, ¿sí? Y esto es bien importante que lo sepamos todos. Tú puedes bautizar a un niño recién nacido cuando está a punto de morir y te lo piden tus papás, ¿sí? Es decir, tú puedes bautizarlo. Cualquier persona, fíjense nada más, aunque no sea católica, solamente diciendo que precisamente que por lo que la Iglesia Católica cree, por lo que la Iglesia Católica enseña, él bautiza a ese niño. Y claro, con la fórmula que ya sabemos, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, dice el nombre del niño o de la niña, yo te bautizo fulanito, ¿verdad? Pedro, José, María Elena, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así, esa es la fórmula muy sencilla. Y con agua, claro, con agua, tiene que ser agua, no puede ser refresco, no puede ser jugo, no puede ser nada, tiene que ser agua de la llave, agua del grifo, ni siquiera tiene que estar bendecida. Entonces hay muchas enfermeras que lo saben esto y han bautizado muchos niños y se vale, por supuesto. ¿Qué sucede si el niño se salva, no se muere? Bueno, pues entonces ya hay que ir con con tu párroco a la parroquia más cercana y entonces allí hay que llenar todo lo que son los datos y también llevar a cabo todo lo que le falta al rito del bautismo, como es ponerle los aceites sagrados, ¿sí? Y todo lo demás, lo que falta al rito del bautismo, pero el que ya te haya bautizado ya está bautizado. Nada más hay que apuntarlo también en el libro de bautismos en una parroquia, si se salva. Si no se salva, ya está bautizado. Y lo puede hacer cualquiera. Lo puede ser los mismos padres de familia, es decir, lo puede ser una enfermera, lo puede ser un doctor, lo puede hacer quien sea. Y eso es importante saberlo, ¿verdad? Ya la semana pasada también hablamos de que existen otra clase de bautismos. ¿Qué pasa con aquellos que no se bautizaron, que ya son grandes o que son niños también? Hay que ver aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué nos dice la Iglesia Católica? Bueno, también hay lo que es el bautismo de deseo. Ya veíamos la semana pasada, o el bautismo de sangre, que son los mártires también. También esos son una clase de bautismos que la Iglesia da por hecho que ya las personas están bautizadas, ¿sí? Y bueno, pues vamos a seguir hablando por algunas razones por qué el bautismo a los niños debe de administrarse. Ya la semana pasada veíamos algunos. Yo di un testimonio de una persona que sus hijos pues definitivamente estaban siendo atacados yo no sé por qué, seguramente que era por un demonio, porque pues definitivamente que los niños estuvieran golpeados y todo eso, pues no puede ser por un ángel de Dios, ¿verdad? Entonces, y los niños estaban bautizados, no tenían ninguna protección. Así que, empezando por eso, imagínense. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. A los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Formación Comunitaria y estamos hablando para aquellos que nos acaban de sintonizar porque nosotros los cristianos católicos bautizamos a los niños, ¿sí? Bautizamos a los niños simplemente, ¿verdad?
Y acabamos de decir, antes de irnos a corte, ¿sí?, que también tú puedes, bueno, hablando de que el bautismo es absolutamente necesario. Bueno, eso también es discutible, ¿verdad? Ya hemos visto varias clases de bautismo para entrar en el cielo, ¿sí? Entonces vimos también que hay muchas ocasiones que las personas que estén allí y que estén viendo que un niño recién nacido está a punto de morir, tú puedes bautizarlo. Y esto hay que saberlo. ¿Para qué? Pues para bautizarlos. Tiene que ser con agua normal, agua de corriente, de grifo, y hacerlo con la fórmula: yo te bautizo fulanito de tal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el niño llega a sobrevivir, hay que ir con el párroco y decirle, pues esto sucedió. Entonces ya el párroco completará todo lo que es el rito, ¿sí? Así que, bueno, el bautismo también vimos la semana pasada, y no lo voy a repetir, qué es lo que nos da el bautismo, ¿sí? Para un poquito ir a donde nos decía lo que estábamos viendo, de que por qué nosotros bautizamos, qué es lo que nos decía el Concilio de Cartago del año 418, ¿sí? Que nosotros debíamos de creer que era también para remisión de los pecados, y más específicamente decir del pecado original, ¿sí? ¿Y por qué nosotros decimos que el niño todavía ni siquiera tiene nada de pecado? Bueno, ya decíamos que en Romanos 5:19 dice muy claramente: un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores, ¿sí? Y también nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de San Juan: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora sí vamos a seguir un poquito viendo las razones por qué los cristianos católicos bautizan a los niños. Primeramente, es muy claro que para nosotros y para todos la necesidad del bautismo. Acabamos de escuchar en Juan 3:5, cuando le dice a Nicodemo: es verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O también en lo que dice en Hechos 22: bautízate, ¿sí?, y conviértete para remisión de los pecados. Así que es muy conveniente la gracia del carácter, el sacramento del bautismo en los infantes. Bueno, esto ya lo vimos, que es pura gracia de Dios, es por el poder de Dios. Entonces vamos a empezar a ver las razones. La primera razón, muy fuerte, una de las razones más bien fundamentadas por las cuales la Iglesia Católica bautiza a los bebés, es que esta práctica es de origen muy antiguo, ¿sí? Es de origen muy antiguo, y aquí vamos a ver algunos testimonios de los primeros siglos. Bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se hayan bautizado también a los niños. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia 1252. Algunos anticatólicos, sí, objetan, es decir, más específicamente los hermanos de otras denominaciones o protestantes conocidos, dicen: si esta práctica es una tradición inmemorial de la Iglesia, eso significa que se originó en la Iglesia Católica y en consecuencia no en la Biblia. Vamos a ver cómo también en la Biblia nos habla de que familias enteras recibieron el bautismo, y no dice que solamente los adultos, no dice eso, dice la familia entera se bautizó. Así que vamos a ir viendo esto. El catecismo nos indica dónde se originó esta doctrina fundamental. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia, ¿sí? Aquí el catecismo está basado en las Escrituras. El catecismo de la Iglesia no admite es decir, por lo cierto es que el catecismo no admite que no sea bíblica esta doctrina. Claro que es bíblica. Estamos diciendo que eso viene en la palabra de Dios. Justino, mártir, habla así: y muchos hombres y mujeres que han sido discípulos de Cristo desde la infancia han sido bautizados y permanecen puros a la edad de 60 o 70 años. Arístides, también otro testigo de ese tiempo, de ese siglo: y cuando un niño ha nacido
a uno de ellos dan gracias a Dios, bautizan, y por otra parte, si sucede que muera en la infancia, dan gracias a Dios mayormente, como quien pasó por el mundo sin pecados. Y así podemos tener muchísimos testimonios. Está el testimonio de Policarpo, no vamos a leerlo, de Orígenes, ¿sí? Dice Orígenes en una homilía, dice, por lo tanto los niños también son bautizados. Otro testimonio de Orígenes nos dice, por esta razón, por otra parte, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños también. Esto nos lo dice Orígenes, muy conocido. Pero vamos a la razón 2, que nosotros por qué bautizamos a los niños. El bautismo jamás se ha administrado sin la fe. Para los niños se trata de la fe de la Iglesia. De allí que a las personas que llevan sus hijos pequeños a ser bautizados, se les pregunta, ¿qué pides de la Iglesia para tu hijo? Y ellos responden el bautismo o la fe, más bien la fe. Deberían de responder la fe. Muchos protestantes de hecho admiten esto de una forma implícita e inconsciente, cuando algunos de ellos llevan a sus hijos pequeños a ser presentados en sus templos. El niño en su inocencia y en su ser de niño no puede responder por sí mismo si quiere o no ser presentado. Pero los padres que creen que esto es algo recomendable y aceptable bíblicamente, deciden hacerlo a expensas del pequeño, poniendo de aval su fe, ¿sí? Sobre lo anterior podemos arguir a favor de este punto, mostrando alguna hilación o inferencia paralela de la misma Biblia, ¿sí? Es decir, donde vemos que por la fe de otras personas, Dios dio la salvación o la sanación a otras personas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, desde el libro del Génesis. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados, os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Génesis 21:4. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como se lo había mandado Dios. Ya vimos el pasado programa como el señor Scott Hahn nos habla de que precisamente el bautismo es el niño entrar en esa alianza que el pueblo de Dios ha entrado desde tiempos inmemoriales, donde nosotros entramos por medio del bautismo, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué dejar a los niños fuera de la alianza con Dios? ¿Por qué dejar a un niño fuera de la alianza con Dios? Aquí nos dicen, por ejemplo, las personas, yo he escuchado a personas, yo no voy a bautizar a mi niño hasta que crezca y que él decida bautizarse. Te digo una cosa, él no va a decidir bautizarse. ¿Sabes por qué? Yo estaría de acuerdo si el niño fuera tan libre, tan santo, tan sabio, que no se hubiera dejado de verdad manejar por el mundo y por el pecado. Pero ya no son libres, menos si no tienen ninguna protección del bautismo o alguna alianza con Dios. No hay libertad. ¿Saben por quién están manejados? Por la televisión. ¿Saben por quién están manejados? Por el internet. ¿Saben por quién están manejados? Por los maestros de la escuela. Por ellos están manejados. Vemos una persona que ha estudiado un poquito, y entonces decimos, oh, qué sabiduría. Y los digo por propia experiencia, porque yo también me dejé manejar por maestros de la escuela, ¿sí? Cuando yo me escucho, por ejemplo, al padre Jeff, que es doctor, tiene un doctorado. Digo, wow, él nunca lo dice. Yo supe por casualidad que él es un doctor, tiene un doctorado. Y ¿sabe qué? Recuerdo esa frase, la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia te acerca a Dios. Y hemos visto muchos testimonios de científicos, recuerdo el caso chistoso del señor Pasteur, aquel hombre que inventó la leche pasteurizada y también, ¿qué más inventó? La vacuna contra la rabia, ¿sí? Entonces dice que una vez iba él rezando su rosario o leyendo la Biblia, no recuerdo muy bien,
¿verdad? Yo creo que leyendo la Biblia en uno de los trenes, cuando se acercó un joven universitario, por supuesto, que le dijo: oiga, anciano, ¿por qué perder el tiempo leyendo ese libro? ¿Quiere que yo le ofrezca nombres de libros que de verdad le van a ayudar? Libros de ciencia, libros que le pueden ayudar y que son mucho más interesantes que una Biblia. Y yo puedo darle, o es más, puedo regalarle un libro de esos. Y le dice el señor, él no sabía que era pastor, simplemente. Dice: claro que sí, te doy mi dirección y mi nombre y me lo mandas a mi casa. ¿Sí? Y le escribió en una tarjetita su nombre y su dirección y se la dio al joven. Cuando el joven vio que era Luis Pasteur, pues apenado se fue. Era un científico de sus tiempos, famosísimos, leyendo la Biblia. Entonces, pues es cierto, la mucha ciencia acerca a Dios, la poca ciencia te aleja de Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos cómo pues nosotros tenemos que entender que el niño o el joven no va a estar capacitado para elegir ser bautizado, no va a estar capacitado. Ya va a estar totalmente, ¿sí?, impulsado, ¿sí?, por el mundo y por el pecado, y no va a ser libre para elegir. Tú eliges, tú dices, tú sabes, pero ojalá que pudiéramos comprender que mejor hay que bautizarlos de niños. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira para alabarte, Señor, para alabar.
alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Dios es mi gozo, le alabo todo el día, levanto siempre mis manos al Señor. Él es mi gozo, mi vida es mi alegría, yo seguiré cantando las grandezas de mi Dios. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Ya estamos con ustedes de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo por qué bautizar a los niños de pequeños. ¿Por qué bautizar a los niños de pequeños? Bueno, hemos visto cómo es muy recomendable que sea de niños por la protección. Y estamos viendo ya algunas de las cosas que nos dicen sobre todo los hermanos protestantes y otras denominaciones y las razones por las que nosotros tenemos para bautizar a los niños. La primera, sí, ciertamente que es necesaria la fe. La fe, es necesaria absolutamente la fe. Bueno, primero hemos visto que eso se hace desde los primeros siglos, desde el siglo II, pero que la fe, que nosotros creemos absolutamente que la fe es necesaria. Pero vamos viendo la fe desde el principio de la historia de la salvación, ¿sí? Y vemos en el Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 21, como dice, Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días. El niño no sabía nada, no decidió, ¿verdad?, hacer esa alianza con Dios, porque la circuncisión era el símbolo de la alianza con Dios, con Yahvé. Y el niño no decidió, mas sin embargo su padre Abraham decidió por él, y por la fe de Abraham fue circuncidado el niño, no por la fe del niño, no por la fe de Isaac, ya más grande. Sabemos que Isaac también continuó la alianza con Yahvé. Sí, vemos también en Lucas exactamente lo mismo, en Lucas 2:21, cuando a los 8 días se presentó a Jesús para circuncidarle, ¿sí? Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, vamos a ir viendo algunas citas bíblicas, por ejemplo, en Mateo 8:13, cuando se acerca el centurión a pedir la sanación de su criado. Y entonces dice Jesús, vamos, y dice el criado, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, di solo una palabra, y así se llevará a cabo. Y entonces dice Jesús, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. También esto es una cita especial, ¿verdad?, de que la fe de otros salva a un paralítico. Esto lo encontramos en Mateo 9:2. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Sí, recordamos que sobre todo en el otro evangelio vemos cómo entraron en Marcos, vemos cómo trajeron a este paralítico, tuvieron que quitar el techo, ¿sí?, y meterlo por allí, ponerlo frente a Jesús, para que Jesús le diera la sanación. Entonces era la fe de 4 personas. No sé el paralítico si estaba consciente, si no estaba consciente, pero la fe de ellos fue lo que trajo a la sanación a este paralítico. Dice, ánimo, tus pecados te son perdonados. Y ya bien vemos más adelante, ¿verdad?, que también lo sana, no solamente lo sana en su alma, sino lo sana también de su cuerpo. Mateo 15:28, entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. ¿Se acuerdan de este pasaje? La sirofenicia,
que va y que le dice a Jesús, dice, sana a mi hija que está oprimida por un demonio. Y entonces dice Jesús, no es bueno quitarle la comida de los perritos no es bueno quitarle la comida de los hijos y echársela a los perritos. Pero ella dice, pero sí, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y entonces dice él, grande es tu fe, vete y que te suceda como deseas. Y desde aquí y ahora dice que sanó, quedó curada su hija. Entonces también cuando vemos en la casa del jefe de la sinagoga, cuando la niña estaba muerta, que llega, ¿verdad? Y ya estaba muerta. Y cuando la ve Jesús dice, no temas, solamente ten fe y se salvará. Fíjense nada más, solamente, no la fe de ella estaba muerta, sí, ya estaba muerta, pero la fe del Padre dice, ten fe y ella se salvará. Y así muchas citas bíblicas podemos ver, ¿verdad? También muchas citas bíblicas, aquel pasaje en Mateo 17, donde el joven estaba posesionado Satanás de él, y entonces le dice, tráiganmelo acá, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿tú tienes fe? Dice, ¿crees tú? Dice, creo, pero aumenta mi fe. Él cree, pero dice, con una oración aumenta mi fe. Y entonces vemos también ahí la liberación. Entonces, aquí hemos visto que por la fe de muchas otras personas ha habido sanaciones, ha habido liberaciones, ha habido cambios en la vida. Entonces, por la fe de los padres de familia, ¿no puede un niño ser bautizado? ¿No puede un niño recibir signo de la alianza y mucho más, como veíamos la semana pasada, todo lo que hace el bautismo, la entrada al cielo simplemente, ¿verdad? Si tú quieres. Pues casi llegamos al final. Quiero tomar estos minutos para dar gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por apoyarnos, sobre todo los que oran por nosotros, los que económicamente nos están apoyando. Y una petición muy especial. Estamos llegando a final de mes y también de año. Estamos comenzando un año nuevo litúrgico, pero a final de mes, y necesitamos ya tener todos los boletos vendidos del Mini Cooper para poder pagar la radio. Entonces, pues ahorita te estamos pidiendo, ciertamente ayúdanos, pero ayúdanos comprándonos un boleto. Y puede ser que te saques el Mini Cooper. Imagínate el 12 de diciembre tener ya un Mini Cooper a las puertas de tu casa. Un Mini Cooper con muy pocas millas, con un estado perfecto, de verdad, buenísimo, económico para la gasolina, el tesoro del padre Jeff, su baby. Así que tú puedes solamente por $20 tener este 12 de diciembre allí a las puertas de tu casa un Mini Cooper. Apóyanos comprándonos un boleto, $20 o el equivalente, 320. Lo estamos vendiendo aquí, y si no, llama y te podemos decir. Estamos continuamente poniendo el spot de la venta de boletos, y si no, pues ahorita le voy a decir a nuestro hermano Julio que lo vuelva a poner, y para que lo escuches y apuntes dónde puedes comprar los boletos, ¿sí? También te recordamos que el próximo sábado tenemos lo que es el desayuno pro Radio Koinonia. Vamos a tener posada, vamos a tener piñatas, dulces, cantos, villancicos, y vamos a tener un pequeñito tema y, claro, oración de sanación. Vamos a vernos allí. Tristemente yo soy la que les voy a dar el pequeño tema y la oración de sanación. No triste para mí, porque para mí es un honor, ¿verdad? Pero ojalá que pudiéramos haber invitado a alguien, pero ya los sacerdotes andan muy, muy ocupados. Claro, va a estar el padre Jeff, por supuesto, ¿verdad? Pero él, pues como siempre, corriendo. Bueno, pues les pedimos su apoyo muy encarecidamente, y les agradecemos todo lo que ya nos han dado. Ojalá que cada mes pudieran ustedes decir, cada mes ya voy a ayudarlos, cada mes, para no estar nosotros pidiéndoles cada mes y también batallando tanto cada mes. Hemos llegado al final de su programa Formación Comunitaria. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia, y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. En vida o muerte somos del Señor. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.